Biblia en el libro de Génesis, capítulo 19. Y vamos a buscar los versículos 30 hasta el versículo 38. Y vamos a darle lectura. Dice así: Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por poder leer tu palabra con libertad y también poder meditarla, poder estudiar y profundizar los principios de tu palabra que son actuales en este día, y te pedimos que tú puedas tocar nuestro corazón, prepares nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero un poquito bosquejar el capítulo 19. Les comento que no está en ningún libro ahí, pero a mí me gusta un poquito bosquejarlos para tener una idea de lo que está hablando cada capítulo. Es un ejercicio. A veces cuando no encuentro un bosquejo, pues ahí tengo que diseñar mi propio bosquejo. Este es uno así. Pero del versículo 1 al versículo 11 vamos viendo la llegada de los ángeles y cómo las personas querían ahí tomarlos, abusar de ellos. Y vemos en resumen la depravación del pueblo de Sodoma. Y también después vemos cómo los ángeles advierten a Lot y su familia para que salgan, y bueno, no le creen. Finalmente lo rescatan, ahí lo jalan, lo sacan de la ciudad, le dan indicaciones de que él huya. Él hace eso, y bueno, ahí se queda su esposa cuando mira atrás, del versículo 12 al versículo 22. Y después del versículo 23 al versículo 29, la semana pasada vimos lo que fue la destrucción de Sodoma, de Gomorra y de 2 poblaciones más que estaban ahí también, que formaban un conjunto de ciudades. Se destruyeron por el juicio de Dios. Y finalmente vamos a ver este día que Lot y su familia vivieron toda una desgracia por las decisiones que fueron tomando, del versículo 30 al versículo 38. Gráficamente, ahí tenemos la idea del capítulo 19. El capítulo 19 a mí me hace pensar en una pregunta muy importante que se puede desprender solamente con la lectura de este capítulo, que es esta: ¿qué significa la presencia de Dios en medio de una sociedad corrupta y pagana? No sé si te has preguntado, pero yo sí me hago la pregunta: ¿por qué Dios ahí tiene ese interés?
Y quizás algunas respuestas de esa presencia de los ángeles en Sodoma, lo vemos en el contexto, pero refleja la preocupación de Dios por la maldad humana. Vemos en el capítulo 13, versículo 13, que era una ciudad depravada, que ya había llegado al colmo su maldad. Luego lo vemos en otro capítulo más adelante, que Dios desciende para ver si ellos habían ya completado esa maldad, esa impiedad que esos pueblos vivían. Y vemos ahí la intervención de Abraham, si hubiesen 40, 30, 20, 10, y finalmente llegan y ven toda la depravación y viene el juicio de Dios por esa maldad. También revela su justicia y su rechazo contra la maldad. Y esto lo vemos también ya comprobado en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes como 2 de Pedro capítulo 2, Lucas capítulo 17, Judas capítulo 1 y Romanos capítulo 1, 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso yo creo que para mí es suficiente estas respuestas. La justicia de Dios muestra la preocupación de Dios por la maldad humana. Y también revela su justicia y su rechazo contra la maldad. Ahora, ¿cómo llegó a ese estado de desgracia Lot y su familia? ¿Cómo llegó a ese estado de desgracia? Y una de esas sería esto, por la inconstancia en las decisiones de Lot. Porque él decía que iba a hacer una cosa y hacía otra. Y vamos a hacer un poquito de los 9 capítulos que aborda la Biblia en el libro de Génesis de la vida de Lot, un resumen de su vida. Pero dice así, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus hijas y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Primeramente vemos que en el capítulo 11 menciona que su padre murió, su padre se llamaba Harán. Él fue huérfano desde muy pequeño, no dice la edad, pero al morir su padre, su abuelo, Taré lo adopta. Cuando ellos van, fallece Taré en Harán, Abraham lo toma y siendo su sobrino, él toma la responsabilidad de Lot y de su familia. Así que él fue adoptado. Y después vemos que él sale desde el principio, cuando sale Taré, Abraham, también él sale de Ur de los Caldeos. Conocía, por supuesto, a Dios, sabía del llamado de Dios a Abraham, sabía de las promesas y también sabía de la vida piadosa de su tío, que hablaba con Dios, seguía a Dios, obedecía a Dios. Él sabía de la vida piadosa. También él fue un hombre, vemos en estos versículos del capítulo 12, 13, 14, que fue un hombre próspero. Tuvo siervos, tuvo criados, tuvo vacas, ovejas, y también fue un hombre que Dios prosperó en su vida material y tuvo una familia. También vemos que por eso él se separa en un momento por diferencias que hubo entre sus criados y todo lo que tenía, sus posesiones. Ellos se separaron. Él tomó la decisión de irse a lugares que eran muy buenos y dice que era una zona de riego, era una zona fértil, era una zona donde había mucho comercio y quizás industria, personas habían allí, era un lugar estratégico para su paso a Egipto. Y bueno, en medio de esas decisiones que él va tomando, en un momento ahí esa ciudad fue capturada
y él fue hecho prisionero de guerra. Lo llevan a su familia y sus bienes, y después entra a su rescate su tío Abraham. Pero él no se queda con Abraham, le regresa otra vez a Sodoma, ¿no? Regresa a ese lugar, ya lo hemos visto en estas semanas, que él regresa allá. Y vemos a un poquito su vida de sub y bajas, de inconstancias en las cosas que él hacía. Y vemos acá un poquito su vida. En la Biblia, lo vamos a ir viendo, es que le da mucha importancia en estos 9 capítulos, desde el capítulo 11 hasta este capítulo 19. Después la Biblia va a hacer una pausa y ya no va a hablar de Lot y de su familia. Pero sí, es muy importante poder estar hablando de él, porque de este pueblo, Moab, sale Ruth, que está dentro de la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Por eso es importante conocer la historia, de dónde sale Ruth la moabita. Así que vemos que él escoge, y también le era indicación que fuera a Zoar, que era una ciudad pequeña. De hecho, ese es su significado, significa pequeñez. El nombre antiguo de esa ciudad era Bela, y también tenía otros nombres como Zoar o Segor, y formó parte de las 5 ciudades de la llanura. Fue una ciudad cananea, y junto con Adma, Gomorra, Sodoma y Seboín, que fueron estas ciudades destruidas, todas estas ciudades, excepto Zoar. Y cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, fue perdonada a petición de Lot. Petición de Lot, porque él iba a huir a esa ciudad. Aquí hay una foto de esta ciudad del siglo VI. Está representado en medio de un bosque de palmeras bajo un nombre de Balac o Segor. O sea que más adelante esta ciudad sí existió, pero siguió siendo una ciudad pequeña. Bueno, ellos en vez de ir a la ciudad, él decide por miedo, por temor, irse a habitar en una cueva. Y ahí se refugiaron en esa cueva. Y ahí hay un comentario en el libro en la Biblia anotada de Raidi. Quizás él tuvo temor porque él a ir a esa ciudad pequeña lo veían como el único que escapó de Sodoma y Gomorra, y pensarán que por su causa vino el juicio de Dios. Y solamente él escapó. Así que, no sé, hubieron quizás otros temores que vamos a ver, pero él se fue a una cueva. La cueva puede representar un estado de reclusión física, emocional y espiritual. Y la decisión de Lot refleja una actitud humana de usar el aislamiento ante una prueba o situación difícil. Plantea la cuestión de cómo las experiencias traumáticas pueden impactar y afectar la capacidad de una persona de involucrarse y nuevamente relacionarse en la vida y las relaciones. Ahora, ¿qué son las experiencias traumáticas? ¿Qué son? En pocas palabras puedo decir que se considera un hecho traumático cuando se trata de algo imprevisto que ejerce violencia sobre alguien a través de un choque o impacto, que deja huellas importantes en quien lo vivió. Y esto sucede a nivel del cuerpo, la mente y del espíritu, afectando todo nuestro ser, todo nuestro ser. Ahora, estas experiencias traumáticas pueden venir a través de diferentes formas. La guerra, cuando viene la guerra en diferentes lugares, lo hemos visto, lo hemos vivido o visto en la televisión, cómo la vida de una ciudad, de un pueblo, de un país puede cambiar así de la noche a la mañana. Como también tragedias como terremotos, huracanes, ciclones, tifones pueden también trastornar la vida de una persona.
cómo vemos los accidentes, cómo mueren personas que quizás estaban bien sanas y en un momento u otro tuvieron un impacto. Cómo a través de un diagnóstico de algo, de un cáncer o de algo maligno, nosotros podemos morir. Cómo a través de diferentes cosas que pasan en la naturaleza, como un huracán, o cómo cuando vino el COVID, vino así la devaluación y hubo crisis, también lo tuvimos así, lo vivimos. La enfermedad como lo ha sido a nivel mundial, el COVID, o cosas como que nos pasan a nivel personal, como la ruptura de una relación, o de cosas que nos pasan o nos afectan en nuestras emociones. Y eso podemos aumentar muchas otras cosas. Pero esos son algunos ejemplos de experiencias traumáticas. Quizás en algún momento nosotros hemos estado cerca de algún caso, ¿no? O nosotros tenemos nuestra propia experiencia de alguna situación, una experiencia traumática. Ahora, esta situación a él le trajo temor, le trajo miedo. Y acá hay algunas reacciones y quiero aportar algunas ideas, pero realmente no son mis ideas. Estaba orando y pensando, ¿cómo digo esto? Sin decir que son mis ideas, ¿no? Y bueno, estas ideas las he tomado de un libro que se llama Sorprendidos por la Crisis. Es un estudio serio y profundo sobre la vida y el libro de Job. Y dice, sorprendidos por la crisis, del sufrimiento a la victoria. Y la persona que lo escribe se llama Carmen Graciela Médico de Ambrosio. Ese es un libro ahí que es una escritora argentina. Todavía no estaba editado, hay que hacer una muestra del libro. Y esta es alguna de las ideas que va abordando que también Job vivió. Y seguramente Lot también. Y quizás algunas experiencias del temor o del miedo, algunas reacciones serían incertidumbre mental, sensación de una situación que no tiene salida, parálisis de pensamiento y voluntad, experiencia de temor o miedo, gran confusión y reacciones imprevistas. Esto sucede cuando vamos experimentando experiencias traumáticas, ahí que van cambiando nuestra vida, Y podemos en un momento experimentar como esa sensación de que hay una estantería que se va derrumbando y va poniendo en evidencia nuestras propias limitaciones, surgiendo preguntas como estas. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? No sé si tú has tenido así algunos pensamientos o ha salido a luz lo que quizás había en tu corazón ahí oculto. Y también hay otra cosa que pasó en la vida de Lot, que quizás también lo vivió Job, fue este tema del quiebre del proyecto de vida. ¿Y qué es eso? La mayoría de nosotros tenemos elaborado un plan o proyecto de vida, configurado con nuestras expectativas, deseos, planes, sueños, que se espera concretar en un momento determinado de la historia. Cuando ves que tus expectativas de vida es alterado o desviado por un rumbo inesperado de la luz, podemos pasar a la oscuridad y las tinieblas en un momento. Y vemos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 18, que es cómo vivían esa sociedad antes del juicio de Dios. Dice allí Lucas, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos toda una sociedad que, a pesar de que ellos supieron del juicio de Dios y experimentaron el juicio de Dios ahí en la ceguera, no se arrepintieron. Siguieron ahí siendo indiferentes ante el mensaje de los ángeles, de Lot y de las advertencias que venía una destrucción por el juicio de Dios, por la maldad. Y quizás Lot había planeado un futuro sin tropiezos ni grandes contratiempos, un futuro lleno de esperanza y próspero. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustrados, ya que sufrió en poco tiempo muchas pérdidas. Perdió su casa, perdió sus ganados, sus bienes, un estatus que había adquirido durante un tiempo. Él se sentaba en la puerta de la ciudad. Perdió su ciudad, un futuro prometedor, iba a ser futuro suegro, muerte de su esposa en muy poco tiempo. En muy poco tiempo él sufrió todas estas pérdidas. Y finalmente hay un tema que quizá lo pudo haber experimentado, que fue la ruptura del ser interior. Hay situaciones que son límite, que pueden provocar que una persona pierda el sentido de la realidad, pierda la cordura, su mente se divide, se enajena, refugiándose en una enfermedad mental, las drogas, el alcohol u otra cosa que se refugie. Las pruebas que Lot vivió lo pudieron haber alejado de la realidad. Vemos aquí que por qué él vivió esta desgracia, por la inconstancia en sus decisiones. Y esto, él pasó todas estas situaciones que fue experimentando, y como que fue toda su vida yéndose de a poco hacia abajo. Y bueno, lo segundo que vamos a ver es este tema, la impiedad de las hijas de Lot como consecuencia de las decisiones. Y bueno, vamos a ver y vamos a abordar un tema que va abordando también el libro, y pareciera ser que también el escritor de Santiago se pone de acuerdo. Así que vamos a ir paralelamente, vamos a ir viendo y describiendo el Santiago capítulo 1, algunos versículos, con la experiencia de las hijas de Lot, hablando acerca de la tentación. Bueno, el momento de la tentación vino en un tiempo de mayor temor, vino en el momento de mayor dolor, de mayor duda y de mayor debilidad. ¿Ves que todo va así como cayendo? Y él iba cayendo, pero también vinieron la tentación. Vino en el momento de mayor temor, dolor, duda y debilidad. También la realidad. La realidad es que todos estamos expuestos a ser tentados, todos. Ninguno puede decir, yo no experimento eso. Y te quiero decir, la tentación no es pecado. ¿Qué sí es pecado? Ceder a la tentación. Pero ser tentado no es pecado, ¿no? Y la realidad es que lo dice aquí en los versículos 31 al 35, que él era viejo. Sus hijas dicen eso y llegan a esa conclusión de que qué iba a pasar con ellos, que ya no iba a quedar descendencia porque eran dos hijas. ¿De dónde iba a salir, no? Quizás ellos pensaron que el juicio de Dios era mundial y fue local. Pero ellos vivieron una experiencia traumática que las llevó a pensar y a reaccionar como quizás reaccionaron. Pero eso no es para justificar el pecado. También ahí vemos que hubo una invitación, y que en esta invitación no es que solamente una de las hijas lo hizo, sino que también la mayor invitó a la menor, y estuvieron involucrados inclusive Lot, que se dejó ahí seducir, engañar, tomar quizás,
Y aunque dice la Biblia que no se dio cuenta, pero él participó. Así que hay un momento, hay una realidad y también hay una invitación. Lo vemos en estos versículos. Y podemos quizás justificar, como yo comento, pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que algunos nos excusamos en decir que yo caí porque Dios tuvo la culpa. De todo lo que me pasa, Dios tuvo la culpa. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo creo que es claro. Y para ser un poquito más claro, vamos a ver un poquito qué es prueba y qué es tentación. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde procede? ¿Cómo vencer? Y bueno, ¿qué busca a Dios y qué busca a Satanás? Bueno, el origen, ahí según Santiago, versículo 1, 13 al 15, el origen de la prueba viene de Dios. El origen de la tentación viene de Satanás. El objetivo de Dios para la prueba es perfeccionarnos, hacernos madurar, que seamos como su Hijo. El objetivo de la tentación es destruirnos, sacar lo peor de nosotros. Su procedencia de la prueba viene de afuera, circunstancias. La procedencia de la tentación viene de adentro, de nuestro corazón. ¿Cómo vencer la prueba? Soportando, estando bajo, esperando que Dios ahí nos dé la salida. Y ¿cómo vencer la tentación? La Biblia dice que debemos huir de la tentación. Y Dios busca lo mejor de nosotros y Satanás apela a lo peor de nosotros. Ahí ves, ahí un poquito gráficamente. Y en el versículo 1 de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es seducido. Y aquí vamos a ver la táctica del enemigo. La táctica del enemigo. ¿Cuál es esa táctica del enemigo? Cuando somos tentados. Ahí vemos algunas palabras, quizá la palabra un poquito más difícil de pronunciar es la palabra concupiscencia. ¿Qué es eso? Es un deseo profundo hacia algo. No necesariamente malo o pecaminoso, pero con relación al contexto sí tiene que ver con relación a esa inclinación o a nuestra naturaleza pecaminosa, inclinación hacia el mal. Cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos una inclinación hacia el mal. ¿Y sabes qué? El enemigo lo sabe. Y sabe que nosotros tenemos esa inclinación hacia el mal. Y aquí viene la segunda palabra, que es la palabra atraído. Esta palabra se usaba para la pesca. Literalmente es arrastrar hacia afuera. Y cuando uno va a pescar, uno lleva un cebo. Y uno coloca un cebo para que cuando viene el pez que le gusta, lo atrae y muerde el anzuelo, es sacado a la fuerza. Es la idea de lo que el enemigo hace con nosotros. El enemigo sabe que nosotros tenemos deseos pecaminosos, nuestra naturaleza, y él va a lanzar carnadas que nos atraen, que nos gustan. Y no va a lanzar algo que no nos gusta. Va a lanzar sobre nuestros deseos pecaminosos y nos va a traer, y nos va a jalar, y nos va a atrapar. ¿Sabes? Otra de las palabras que va a decir Santiago es seducido. Esa palabra se usaba para la caza. Significa atrapar por engaño usando un cebo o carnada. La idea es que de un pozo tapado y un cordero detrás. En la tentación vemos algo que nos atrae,
pero sin ver las consecuencias. Y era usado para cazar animales grandes como un tigre, un león, y hacían todo un pozo donde colocaban en medio un animal, lo hacían sangrar, pero tapaban ahí ese pozo y ahí dejándolo como si fuese ahí un piso, pero cuando el animal venía y quería comer, caía. Y así atrapan o atrapaban a los animales, ¿no? Como los leones, los tigres y animales grandes. Ahí. Y el enemigo sabe que a veces hay cosas que quizás no vemos las consecuencias, pero finalmente las consecuencias, cuando pecamos, llegan las consecuencias. Hebreos dice, capítulo 3, versículo 13, antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por el engaño del pecado. Y antes de pasar a esa presentación, quizás en mi propia experiencia, no podemos decir que no hemos pecado y hemos experimentado ese proceso en nuestro corazón de lucha o de ceder a la tentación. Y lo he visto en mi propia vida, lo he visto en la vida de jóvenes que vamos aconsejando. Y a veces decimos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué peco, no? ¿Por qué este joven que estamos enseñando, estamos gastando tiempo, en un momento se desvía? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, tomando una sesión de consejería, me gustó lo que se comenta, y esto es algo extraído de una sesión de consejería, ¿no? Que el predicador decía que hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Así que cuando alguien comete algún pecado, lo hace porque amamos hacer eso, lo queremos hacer realmente. No es que pobrecito, no sabía. No, realmente hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. El pecado nos gana, ¿no? A veces por nuestra naturaleza pecaminosa. Y continuando ya vimos la inconstancia en las decisiones de Lot. La impiedad de las hijas venía por esa misma naturaleza pecaminosa que ellas tenían y Lot también. Y como consecuencia vienen las inevitables consecuencias para Lot y su familia y su descendencia. Y son irreversibles, fueron irreversibles. Y vemos aquí que dice la Biblia, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas, hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas, hasta hoy. En la historia de estos pueblos han sido pueblos paganos, han sido pueblos enemigos del pueblo de Dios, aunque quizás salieron ahí de la familia o la parentela, pero fueron enemigos del pueblo de Dios la mayoría de las veces. Pero como comenté, conociendo la historia, de ahí salió Ruth. Y Dios ahí tuvo misericordia de ella porque ella quiso seguir a su suegra y buscó amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y bueno, está incluida dentro de la genealogía de Jesús. Y vemos ahí. En Santiago capítulo 1, versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y fíjense que
es muy interesante cómo el uso de las palabras, cómo ahí en el Génesis usa que concibieron de su padre, y cómo Santiago también usa esta expresión concebir, como el pecado es un proceso en nuestra vida. No es que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Y sabes que tú y yo tenemos una naturaleza y el pecado está aquí en nuestro corazón. Solamente falta la ocasión para quizás eh, nosotros pequemos. Viene la ocasión, la tentación y nosotros lo hacemos. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta palabra concebido es la idea de concebir sexualmente, pero también sugiere el sometimiento de la persona a la tentación. Es ahí donde se gesta el pecado. El pecado en nuestras vidas tiene un proceso y comienza en el corazón, pasa por la mente hasta que cedemos a la tentación. Ahora, el proceso de embarazo, ¿cuánto tiempo tarda? 9 meses, 36 semanas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. En mi caso fueron 7 meses, porque mi mamá se cayó y yo nací. Pero normalmente son 36 semanas, o un poquito más. Pero ¿cuándo empezamos a ver algunos síntomas de que una persona está embarazada? Quizás al principio no se nota mucho, pero hay mareos, náuseas. La persona no puede comer ciertas comidas o no puede pasar por un lugar porque hay ciertos olores que no le irritan. Pero cuando ya vemos que ya la persona está embarazada, alrededor de los 3 meses, 4 meses, ¿qué pasa? Su vientre se empieza a desarrollar, se empieza a gestar el bebé, pero ya se nota. Y hay un proceso que termina, que la culminación cuando nace es las 36 semanas o 9 meses. 9 meses. Así que el pecado es así. El pecado va pasando por nuestro corazón, viene por nuestra mente, viene la ocasión y ahí, pero no es que, es que se me chispoteó, lo hice. No, es que ya venía un proceso en nuestro corazón, en nuestra mente, y vino la ocasión, la tentación. Y lo hicimos. Entonces el pecado no es un accidente en nuestra vida. El pecado es una decisión que nosotros tomamos. Y es un proceso en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 16 dice, hermanos míos, no erréis. Hermanos míos, no erréis. No pensemos o nos equivoquemos en pensar que del pecado puede venir algo bueno. Que del pecado podemos ahí tapar, cubrir y no vamos a experimentar las consecuencias. Dice que cuando el pecado se concibe, da a luz la muerte. La muerte, hay consecuencias. Te puedes arrepentir y Dios puede tener misericordia, pero aún así puedes sufrir consecuencias. Y no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. El incesto, ¿qué significa? Se remite a las relaciones sexuales de los padres con los hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos y tíos con sobrinos. En este caso fue padre con sus hijas, más adelante, cuando el pueblo se está estableciendo para que sean una nación y Dios les da leyes, Dios también les da leyes al pueblo de Israel con relación a esto y prohíbe, porque eran prácticas de pueblos cananeos o ciudades paganas. Y en Levítico capítulo 18, versículo 6 al 30, ahí después lo puedes leer. Levítico capítulo 18, versículo 6 al 30.
Y te quiero decir algo, el pecado siempre tiene un nombre. En este caso se llama incesto, incesto. Y al pecado hay que llamarle por su nombre. Cuando tú peques, Señor, perdóname porque soy orgulloso, porque soy mentiroso, porque hice esto, porque murmuré. No, Señor, perdóname porque tú ya sabes que yo hice, ¿no? Sino siempre hay que llamarle por al pecado por su nombre. Observa aquí en la Biblia, vemos en Corintios capítulo 10 un ejemplo. Capítulo 10, versículos 6 al 10, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ves? Aquí en la Biblia le ponen nombres al pecado. El pecado, aquí va dando ejemplo del pueblo de Israel, cómo ellos fueron pecando y cómo se iba restando la población porque iban muriendo toda una generación en el desierto. Pero aquí le llama al pecado por su nombre, por su nombre. El pecado siempre tiene un nombre. Como conclusión, hay un versículo también, ahí la continuidad de este versículo dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo siempre me da temor, porque aún nosotros que estamos sirviendo al Señor, podemos caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y tú no digas, a mí nunca me va a pasar esto. El director Ken Ham, de Respuestas en Génesis, en su libro Crianza de los hijos piadosos en un mundo impío, dice lo siguiente: debido a la naturaleza del pecado inherente de toda la humanidad y los deseos naturales de nuestra carne para hacer lo malo, ninguno de nosotros debemos pensar que somos suficientemente buenos como para ser capaces de resistir la tentación. Pero ¿saben algo? Me gusta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Haz de este versículo un principio de tu vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y las tentaciones, no solamente tú las pasas, todos lo pasamos. Todos lo pasamos. Pero grábate esto: Dios es fiel. Dios es fiel. Algunas conclusiones con relación al tema. Y bueno, siempre que estaba estudiando esta porción de la Escritura, mi mente me llevaba a pensar en la mujer que fue llevada para ser apedreada. Esta porción se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 7 al 11. Porque ahí estaban dispuestos el pueblo listos para apedrear, según estaba escrito, porque era una mujer pecadora, descubierta, aunque no estaba la otra persona, solamente estaba ella. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté
de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Ninguno podemos decir a Lot, oye Lot, te pasaste, o a sus hijas. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Si vemos a alguien en nuestro círculo, en nuestro vínculo de la familia que esté pasando momentos así, no podemos crucificarlo o tirar la piedra, ¿no? Tenemos que identificarnos con él y no podemos arrojar la piedra, ¿no? ¿Qué pasó? Todos se fueron yendo, desde el mayor hasta el menor. Hasta el menor. ¿Y qué hizo Jesús? Después que ya no ve a nadie, le dice a la mujer, ¿quién te condena? No hay nadie, ni yo te condeno. Así que vete y no peques más. No peques más. Me gusta pensar en esto, cómo es el desafío para nosotros. Nuestro encuentro con Cristo y el desafío es a no hacer del pecado nuevamente una práctica en nuestras vidas, sino irnos y no pecar más. Esta historia me exhorta a evaluar mi propia vida delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Nos damos cuenta de las cosas que hacemos, hasta dónde podemos llegar en nuestro pecado. Y llamo al pecado por su nombre cuando confieso a Dios, Dios, hice esto, esto y esto. No pensar que el pecado puede salir de algo bueno. No puede salir algo bueno del pecado. Y finalmente, somos perdonados en Cristo. Y no hagamos del pecado una práctica en nuestras vidas. Y si quizás no has entendido cómo es eso de tener victoria del pecado, es porque quizás no tienes a alguien que esté ayudándote desde adentro en tu vida. Y eso es cuando tú tienes una relación personal con Cristo. Cuando tú entiendes que eres pecador. Cuando vienes a la cruz y reconoces que eres pecador y que no puedes hacer nada para tener victoria por el pecado. Pero hubo alguien que sí tuvo victoria sobre el pecado y la muerte fue Jesús, que cargó en la cruz nuestros pecados para darnos también perdón y vida eterna y poder tener comunión con Él. Pero si tú hoy reconoces que eres pecador, que nunca le has dicho, yo reconozco que soy pecador, yo quiero venir a la cruz, arrepentirme, y yo quiero tener victoria sobre el pecado y no hacer una práctica del pecado en mi vida, dile así a Dios. Inclina tu rostro.